siempre hay un remanente que no ha perdido la fe. Amén, pastor, amén. No serán borrados sus nombres del libro de la vida. Lo bueno es que no creemos que serán borrados, pastor, sino No serán borrados, jamás. Bien, entonces, a ver, vamos a escuchar ahora la exposición del grupo 4, el grupo 4 de nuestros hermanos Dana, Daniel y Fiorella. Dana, Daniel y Fiorella. ¿Está presente Fiorella? Sí, pastor. Fiorelita. Ah, sí, ya. Ya, está, sí está Fiorella, ya. Muy bien, entonces, adelante, hermana Dana está. Dana. El Sí, responsable pastor, es, aquí estoy. el responsable es Daniel. Adelante, Daniel. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo está pastor? Bueno, nos ha tocado el Evangelio de Juan y nos hemos dividido el trabajo, igual en dos preguntas cada uno. Eh, bueno, y ha sido una experiencia muy bonita, para ser sincero y honesto, el tiempo es corto, pero el Evangelio de Juan es algo completamente diferente a los evangelios sinópticos. Es un evangelio que realmente profundiza en temas doctrinales y bueno, vamos a exponerlo según las preguntas y seguramente un hermano creo que nos está haciendo el favor de proyectar nuestras, nuestro trabajo. Dana va a empezar con las dos primeras preguntas. Gracias, Alexander, gracias, hermano. Con las dos primeras preguntas sigue la hermana Fiorella y bueno, yo termino con las dos últimas. Doy pase a Dana. Bien, pastor, buenas noches. Hermanos presentes también, buenas noches. Nos ha tocado exponer sobre el Evangelio de Juan. Nos vamos a hablar sobre el estudio de la autoría, el propósito, los receptores, el mensaje central, la estructura y relevancia contemporánea del cuarto evangelio, ¿no? Que es el Evangelio de Juan. Ya los integrantes es el hermano Daniel Romero, nuestra hermana Fiorella de la Cruz y yo, que estoy hablando, Dana Pomay Lobato. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el índice. Como punto número uno, vamos a hablar acerca del autor. El punto dos, el propósito del libro, como ya lo había mencionado. El punto tres, destinatario del libro. Cuatro, la estructura del libro. Punto cinco, mensaje principal del libro. Y como último, la aplicación para la iglesia de hoy. Siguiente, por favor. Bien, ¿quién es el autor? Se dice que es Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. ¿De dónde sacamos estos datos? De la cita bíblica del libro de Marcos, capítulo 3 versículo 17. Lo tenemos en pantalla para que puedan observarlo. Origen y características, ¿no? Él es de origen judío. ¿Por qué se dice que es esto? Porque, bueno, el mismo libro lo corrobora, ya que dentro de este libro se relata muy bien las costumbres y las tradiciones judías, ¿no? Tiene un amplio conocimiento de este tema, entonces por eso se dice también que es de origen judío. Y obviamente, pues, de Palestina tiene un conocimiento muy detallado de la geografía de este país. Y también es un testigo muy presente de los hechos. Ahora, los indicios de la autoría, el Evangelio de Juan, ¿no? Nunca menciona el nombre del autor. Dentro del Evangelio no lo menciona. Se identifica como el discípulo a quien Jesús ama. Eso lo vemos presentado en el eh, capítulo 13 del 23 del mismo libro, obviamente, que dice así, y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Esto es uno de los versículos principales, ¿no? Hay otros también que conocemos.
El punto 2, este estuvo presente en momentos importantes, como ya lo había dicho, de la vida de Jesús. Uno que me llamó bastante la atención es la transposición, que dentro de ese círculo tan cerrado de Jesús, ¿no? Que los llevó, los apartó, fue a Juan, a Jacobo y a Pedro, ¿no? Los llevó con él. Entonces, siempre Jesús andaba con esos tres. Y es por eso que podemos decir que... Audio, hermana. ¿Ah? ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? Ya. Y sí, es por está eso bien. que, bien, pastor, y es por eso que podemos afirmar también que el apóstol Juan es el autor de este libro. Y también la tradición identifica a este discípulo como autor. Y esto lo vamos a ver de manera más detallada en la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, las evidencias externas. La iglesia primitiva reconoció a Juan como autor. Esto lo vemos en, en Policarpo de Esmirna. Este fue un obispo y también discípulo directo del apóstol Juan, ¿no? Él hizo un libro sobre contra las herejías, ¿no? Y también instruyó a Ireneo de Aión, que afirmó que Juan escribió el libro de Efeso. Este también es uno de los obispos principales y líderes cristianos. El otro es Tertuliano. Tertuliano es un escritor y es defensor de la fe cristiana. Clemente de Alejandría, él es un maestro teólogo cristiano también, que atribuyó al Evangelio de Juan. Y el Cano de Muratori fue el primer listado, vamos a llamarlo así, que eh, afirma la autenticidad de este libro y lo mantiene dentro del Nuevo Testamento, ¿no? O lo introduce en el Nuevo Testamento, dentro de los libros del Nuevo Testamento. Y el prólogo de Antimarcionita. Ese me llamó bastante la atención, ya que se hizo un prólogo específico para Marción, ¿no? Que Marción pues andaba diciendo herejías y presenta información sobre el origen y el autor del Evangelio de Juan. Siguiente, hay un dato adicional. Todo esto, lo que acabo de mencionar, sucede entre el siglo I y siglo II, obviamente después de Cristo. Ahora, propósito del libro. Aquí hay un versículo que representa el propósito así tal cual textualmente, que es el capítulo 20 del versículo 31, obviamente, del mismo libro de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito principal es ese, presentar a Jesús como el Mesías, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, llevar a las personas a creer en Él. Ahora, dentro de una Biblia de estudio que se manejaba o lo manejaba en el antiguo seminario, lo tengo aquí, entonces mi pastor me prestó y pude hallar estas curiosidades. La palabra creer tiene más de 100 veces están relatadas en este libro. La palabra vida, 36 veces. Mundo, 68 veces. Judíos, 70 veces. Con respecto al nombre judío, se dice que va dirigido a los griegos. Este libro se dice que va dirigido a los griegos, pero obviamente no lo especifica, ¿no? Sino de manera simple y concreta lo dice a judíos, pero aparece 70 veces. La palabra testigo o testimonio aparece cerca de 40 veces y la palabra verdad 25 veces. Entonces, podríamos decir que el principal objetivo de Juan es crear en Jesús, que Él es la vida. Él vino al mundo a salvarnos y se dice, no como ya les había comentado, que la palabra judíos eh, va dirigido a los griegos, valga la redundancia, y que eh, el testigo y el testimonio
em, que vivió, perdón, que Juan fue testigo y testimonio de ay, perdón, se me fue la palabra. Ah, De la verdad, de la verdad. ajá, sí, 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 perdón, se me fue la palabra. Y esta palabra, verdad, también es muy impactante y se me hizo impactante para mí porque define, ¿no? A Jesús, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 3:16. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ya le paso ya con mis compañeros. Gracias. Buenas noches, soy la hermana Fiorella y voy a explicar acerca del tercer y cuarto punto del Evangelio de Juan. Con el tercer punto del destinatario, pues el Evangelio de Juan fue escrito por un público amplio, ¿no? Formado por judíos y no judíos llamados gentiles, especialmente aquellos que buscaban conocer quién era realmente Jesucristo. A diferencia pues de otros evangelios, como el de Mateo, que escribes principalmente para los judíos, Juan explica muchas costumbres hebreas y traduce términos arameos, como para el entendimiento de personas que no eran judías. También presenta a Jesús como el Salvador del mundo, mostrando que su mensaje es universal, ¿no? Y podemos evidenciarlo pues en versículos bíblicos como Juan 20 del 30 al 31, más adelante. Muy bien, continuamos. Muy bien. El versículo, pues, en el cual podemos expresar específicamente que no era para específicos solamente judíos, es en Juan 20, 30, 31, ¿no? Que dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? También viene a ser el propósito del libro, es decir, que era escrito para creyentes y no creyentes. Las características de los destinatarios, pues en su época eran cristianos de finales del siglo I, judíos que aún dudaban de que Jesús fuera el Mesías, gentiles interesados en conocer el Evangelio, nuevos creyentes que necesitaban fortalecer su fe, iglesias que enfrentaban falsas enseñanzas acerca de la persona de Cristo. Continuamos. Con respecto a la estructura del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan tiene una organización diferente a los evangelios sinópticos, como Mateo, Marcos y Lucas. No sigue estrictamente un orden cronológico, sino que se organiza los acontecimientos para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Principalmente en los libros que hemos leído, lo dividen de esta forma, ¿no? Primero el prólogo, segundo el libro de las señales, el tercero como el libro de la gloria y el cuarto como el epílogo. Algunos también autores agregan el cuarto como el propósito y el quinto como el epílogo. Continuando, por favor. En la primera, que es el prólogo, se va a representar del capítulo 1, del 1 al 18, ¿no? Presenta a Jesús como el Verbo, que viene a ser el Logos, el Dios eterno, el Creador, la luz del mundo, el Salvador hecho hombre. Son los principales puntos que refleja en el prólogo. Es una introducción teológica que pues resume toda la obra de Cristo, ¿no? En el segundo viene a ser el libro de las señales, que va desde el capítulo 1:19 hasta el 12:50. En esa sección, Juan relata los principales milagros de Jesús, llamados señales, porque demuestran su identidad divina. Entre ellas, pues destacan como milagros como la sanidad del hijo del oficial, la conversión del agua en vino, la sanidad del paralítico, la alimentación también de los 5.000, Jesús caminando sobre el mar, la sanidad del ciego del nacimiento y la resurrección de Lázaro, ¿no? Ya. Cada milagro pues va acompañando de enseñanzas que revelan quién es Jesús. En el tercer punto, tercera estructura, es llamado como el libro de la gloria, que va del capítulo 13:1 hasta el 20:31. Aquí pues se van a describir los últimos acontecimientos de la vida de Jesús, principalmente como el lavamiento de los pies, el discurso de despedida, la oración sacerdotal, la pasión, la muerte, la resurrección y las apariciones a los discípulos. Aquí se muestra que la verdadera gloria de Cristo se manifiesta mediante su sacrificio y victoria sobre la muerte. El cuarto punto viene a ser con
el epílogo, que es en el capítulo 21, ¿no? Aquí pues se describe diferentes situaciones e incluye como la pesca milagrosa, la restauración de Pedro, el llamado al servicio y las últimas enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Entonces vamos a encontrar un esquema general con 4 puntos. Uno que es el prólogo, el libro de señales, el libro de la gloria y el epílogo, ¿no? El contenido principal de cada uno sería este, ¿no? El prólogo señalando que el verbo se ha hecho carne. En el segundo, específicamente el ministerio público y los milagros. Y en el tercero, la pasión, muerte y resurrección. Y en el cuarto, la restauración de Pedro y la conclusión de este libro. Gracias. Continúe. Bueno, continuando con la exposición, me tocó el punto 5, que es cuál es el mensaje principal del libro. Es que Jesucristo, bueno, el mensaje principal es que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él las personas pueden obtener vida eterna. Eso se ve y se refleja en casi todo el libro. Juan presenta a Jesús no solo como el Mesías esperado, sino como el Verbo eterno de Dios, ¿no? Que existió mucho antes de que Él naciera, desde el principio lo dice. Hecho carne que revela plenamente al Padre y ofrece la salvación a toda la humanidad. Este va de acuerdo también el libro, este mensaje con el propósito, ¿no? Estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan 20:31. Siguiente. Pero no podemos descartar que hay otros temas, vamos a ponerlos no principales, pueden ser secundarios, pero de mucha, mucha importancia. Primero, como Jesús como revelación definitiva de Dios Padre, ¿no? Entonces a eso nos vamos a la Biblia y podemos leer todos. Ahí dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Siguiente. Otro punto puede ser también, o es la fe en Jesús como camino hacia la verdad eterna. Juan descarta completamente que hay otro camino fuera de Jesús, que Jesús es el único camino, porque de tal manera amó Dios al mundo, en Juan 3:16, que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sí, bueno, si tomamos el 17, dice que el que no cree ya está condenado. O sea, es realmente Juan muy contundente al enfocar esta parte de que a través de Cristo es la salvación, ¿no? Y la vida eterna. Siguiente, por favor. Un punto, otro tema es el amor como característica esencial del discípulo, ¿no? Acá esto lo podemos ver en Juan 13, del 34 al 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os amado, que también os améis unos a otros. En esto se conocerá a todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Que esto es algo muy importante también. Él se llama a sí mismo el discípulo amado, vio el amor de Cristo en él y también vio como una característica de un seguidor de Cristo que se amen los unos a los otros. Siguiente, por favor. Eh, un último punto: la identidad divina de Jesús manifestada en los signos y en las expresiones del yo soy. Esto es característico del Evangelio de Juan. Casi el 90% del libro de Juan es propio. En este caso es singular, particular. Y bueno, son muchos, ¿no? Son muchas manifestaciones del yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy el pan, o sea, un montón. Pero he puesto uno representativo, ¿no? Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si no me equivoco, son 8 yo soy que se encuentran en el Evangelio de Juan. Y 5, la comunión entre Cristo y los creyentes. Simboliza en la imagen de la vid y los sarmientos, ¿no? Que es un versículo muy popular que yo resalto de todo eso. No solamente la representación de que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, sino un mensaje muy especial que dice: apartados de mí, nada podéis hacer. Otra vez resaltando que solamente a través de Cristo nosotros podemos realizar muchas cosas, ¿no? En este caso, bueno, la salvación, no me refiero también a cosas que podamos hacer en este mundo. Siguiente, por favor, hermano. Y el último punto, la aplicación para la iglesia de hoy, ¿no? Es importantísimo, creo que el libro de Juan tiene mucha aplicación, al igual que otros libros, pero tiene una
especial aplicación hoy, eh, ¿no? Para nuestros días, que consiste lógicamente en invitar a personas a vivir una relación personal con Jesucristo. La aplicación también va de acuerdo a lo que dijo la hermana Fiorella, ¿no? Y también la hermana Dana, que el Evangelio de Juan no fue solamente escrito para judíos, sino para todas las personas. Entonces, este llamado sigue siendo también en nuestros días, ¿no? Lógicamente fundamentada en la fe, en el amor y en el testimonio. Siguiente, por favor, hermano. Algunas aplicaciones. La primera, bueno, creer en Jesucristo como fuente de vida y esperanza, ¿no? Porque en un mundo lógicamente caracterizado por la incertidumbre y las crisis, Juan recuerda que la verdadera vida se encuentra en Cristo. Eso es muy importante, ¿no? Vivimos en un mundo y se nota de bastante relativismo, de bastante secularidad, de mucho sin un tipo de propósito o identidad. Y creo que el Evangelio de Juan contesta todas esas cosas, ¿no? Donde vivimos en un mundo relativo, donde no todos piensan que no hay una verdad absoluta, sino que su propia opinión es su verdad, pues Juan es contundente a decir que la única verdad es Cristo, ¿no? El secularismo, donde la palabra de Dios ha sido apartada y solamente nos dedicamos a prescripciones del mundo. Entonces Juan también ataca eso de que lo que dice Jesús y los mandamientos y la voluntad de él debe ordenar todo el sistema en el que vivimos. Y en el tema pues de la falta de identidad, nos dice pues que nuestro propósito, nuestra identidad de quiénes somos, a dónde vamos, solamente está en Cristo Jesús. Un segundo punto es vivir el mandamiento del amor, ¿sí? Entonces es fundamental también, es una característica del cristiano, según lo que dice el Evangelio de Juan, que el que no tiene pues por amor por otros no es de Dios. Entonces eso también nos enseña, ¿no? Que debemos construir relaciones humanas basadas en la solidaridad, la reconciliación y sobre todo el servicio, que también es una muestra de amor. Siguiente, por favor, hermano. Un tercer punto, dar testimonio de la fe, es importante. La fe habla bastante también Juan en medio del mundo, ¿no? Así como la comunidad juánica enfrentó persecución y oposición, dificultades, nosotros los cristianos de hoy estamos llamados a ser testigos de Cristo mediante sus obras y su vida cotidiana. El último punto, cuatro, permanecer unidos a Cristo. Es importante también, eso estaba en la vid, pero hablamos, ¿no? La imagen de la vid y los sarmientos, que subrayan lógicamente la necesidad de mantener una relación constante con Jesús a través de la oración, de la palabra, de la vida comunitaria y también la unión, lógicamente, como un solo cuerpo donde Cristo es la cabeza. Creo que eso es todo. Eh, Muchas gracias a todos y espero que se haya entendido. Muy bien, muchas gracias. Ahí está la bibliografía también del Evangelio de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan es un evangelio que tiene algunas características particulares, ¿no? Que ya las han mencionado en la exposición. Pero hay una característica importante de Juan, que Juan es un evangelio que muestra ya un desarrollo teológico. O sea, ya la comprensión teológica de Cristo ya ha progresado. Recuerden que es el último evangelio, ¿no? A diferencia de los tres anteriores, Juan casi a finales del primer siglo se escribe y el contenido del evangelio ya se nota un desarrollo teológico, ¿no? Es más, Juan ya empieza a acuñar términos teológicos, ¿no? Por ejemplo, el verbo, ¿no? El verbo es un término ya teológico de Juan, ¿no? El otro término es la luz, las tinieblas, ¿no? El Cordero de Dios. Entonces, todas esas expresiones en el Evangelio de Juan nos hace ver ya que el Evangelio de Juan es de contenido teológico. Eh, y esa es la teología juanina, ¿no? Se conoce como la teología juanina, que se refleja también en sus cartas y se refleja en el Apocalipsis. Los términos usados en el Evangelio de Juan también se van a encontrar en las cartas y en el Apocalipsis.
Entonces ya es un evangelio, digamos, teológicamente más desarrollado, ¿no? Y la intención es resaltar bastante la divinidad de Cristo, ¿no? Frente a una corriente que ya en los tiempos del Evangelio de Juan estaba empezando a manifestarse, ¿no? Y que Juan combate mucho contra esta corriente que estaba dañando a la fe cristiana, ¿no? Que es el gnosticismo. El gnosticismo ya estaba apareciendo en los tiempos de Juan y Juan empieza, ¿no? En esa preocupación a desarrollar ya un contenido teológico en su evangelio, justamente para poner en claro, ¿no? La diferencia entre lo que es cristianismo y lo que es gnosticismo, ¿no? Entonces por ahí también va la temática de Juan, ¿no? Uno de los enemigos, ¿no? Que Juan consideraba de la fe cristiana era uno de los exponentes más conocidos en el primer siglo del gnosticismo, ¿no? Que era Cerinto. Cerinto era un gnóstico que empezó a atacar mucho el pensamiento cristiano, ¿no? Contemporáneo con Juan, ¿no? Juan todavía estaba vivo. Y empieza a desacreditar, ¿no? A desacreditar la persona de Cristo en su humanidad, ¿no? Entonces, Juan explica, ¿no? En su Evangelio y en las cartas y en Apocalipsis también algo de lo que eh, el gnosticismo estaba atacando, ¿no? Pero ahí está, el Evangelio de Juan es un evangelio muy útil para poderlo usar en la vida de los recién convertidos, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona recién se convierte y no dice, lee la Biblia, pero qué tonta la Biblia, pues un montón de libros, ¿no? ¿Qué se le da para leer al nuevo convertido? Lea el Evangelio de Juan, ¿no? Y el Evangelio de Juan va mostrando, va describiendo, ¿no? Teológicamente a Cristo, ¿no? Y lo lleva, pues, a mostrarlo como Hijo de Dios Salvador, ¿no? Por eso, en la práctica suya, cuando hay alguien que quiere leer la Biblia y no sabe por dónde empezar, ¿no? Oriéntelo a que lea el Evangelio de Juan, ¿no? Ahí mismo va a ir encontrando y conociendo a Cristo con el propio Evangelio, ¿no? Ahora, otro aspecto del Evangelio de Juan son las señales que muestra, ¿no? Que son siete. Siete señales intencionalmente, ¿no? Juan elige siete, ¿no? De todas las señales que Cristo hizo, toma siete, ¿no? Siete a propósito, ¿no? Porque cada señal que Juan toma tiene un propósito determinado, ¿no? Por algo lo toma, ¿no? Y el número siete dentro de la literatura juanina va a estar siempre presente, ¿no? Sobre todo en el Apocalipsis, ¿no? El siete. Muy bien, bueno, hay más para hablar del Evangelio de Juan, pero ya en su momento lo conversaremos en el curso de Evangelios, ¿no? Vamos a pasar al último grupo, que ya está bastante deseoso de participar, están en expectativa, sus ojitos brillan para poder salir. Vamos a llamar entonces al último grupo, que es la hermana Astrid, Zulín y la hermana Kelim. La responsable del grupo es Zulín y el libro que nos va a exponer es el libro de Hechos. Adelante, hermana Zulín. No sé si pronuncio bien. ¿Zulín es o Zulín? Tulín. Zulín, ya. Sí, Hermana bien. Zulín, por favor, A ver, voy a compartir presente. mi pantalla. Ah, Ya, ¿sí se ve? Y está empezando a Cargando. compartir. Ya, Ya ya está. cargó, Ya ya está. cargó, ya estaba cargando. Ya, ahora ya se ve. Bien, Ujú. nuestra exposición es acerca del libro de Hechos. Mi persona va a hablar sobre los dos primeros puntos, que es el autor del libro y el propósito del libro. Con respecto al autor, la posición tradicional
Y lo que la mayoría sostiene pues que fue que el libro de Hechos fue escrito por Lucas, que fue el compañero de viaje del apóstol Pablo y también autor del Evangelio de Lucas, ¿no? Como ya hemos visto. Con respecto a la posición tradicional, tenemos que los padres de la iglesia, como Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, Tertuliano y Orígenes, afirmaron que Lucas escribió también el libro de Hechos. Otra evidencia es nosotros mismos podemos verla en Lucas capítulo 1 versículo 3 donde dice, me ha parecido también a mí, habla Lucas en primera persona, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el principio, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, ¿no? Como ya habíamos visto, el destinatario es Teófilo. Y en Hechos capítulo 1 versículo 1 empieza diciendo, en el primer tratado, o Teófilo, hace referencia a lo que hemos leído en Lucas 1:3, es la continuación. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces es muy evidente que el libro de Hechos fue escrito por Lucas. Sin embargo, en el libro de Harrison podemos ver que autores reconocidos dudaban sobre la autoría del libro de Hechos, acerca de que Lucas lo escribió. Y encontramos la crítica de Clark en 1933, y él más que todo hizo un estudio del vocabulario que se utilizó en el libro de Lucas y lo comparó con el libro de Hechos, y encontró diferencias en el uso de partículas, de preposiciones y conjunciones. Y concluyó que no podía ser la misma persona la que haya escrito el libro de Lucas y Hechos. Y en respuesta a esta crítica de Clark está, no sé si se pronuncia bien, Knox, en Knox. 1948, señaló que Lucas utilizó diversas fuentes documentales y no tomó en cuenta la influencia de la traducción griega del Antiguo Testamento. Por ello es que hay diferencias lingüísticas entre el libro de Lucas y Hechos. Pero que esto no es suficiente para negar que no lo escribió Lucas. Eh, no es suficiente evidencia para negar la autoría en común. También encontramos diferencias entre Hechos y las cartas de Pablo. Algunos dicen que si Lucas fue compañero de Pablo, ¿por qué no menciona muchos acontecimientos relatados por Pablo en sus cartas? ¿O por qué omite gran parte de sus sufrimientos? ¿O por qué no describe muchos conflictos internos de las iglesias? Y en defensa de esta crítica es que Hechos es una obra histórica, el libro de Hechos, mientras que las cartas de Pablo son documentos pastorales y personales. Y obviamente cada género literario tiene objetivos distintos, mientras que Lucas se centra en cómo se expandió el evangelio y cómo se fundaron las iglesias. Pablo escribe para resolver problemas concretos de sus congregaciones. También otra cuestión es, Lucas desconocía información importante, ¿no? La crítica es de que hay ausencia de ciertos hechos que podría indicar que Lucas no conocía bien la vida de Pablo. Sin embargo, esto, en defensa, no necesariamente, porque un historiador selecciona el material según su propósito. Mientras Lucas no intentaba hablar sobre la vida de Pablo, escribir una biografía de Pablo, su interés y su propósito con este libro, de hecho, será mostrar cómo el Evangelio pasó de Jerusalén hasta Roma. Por lo tanto, tenemos tres propósitos que hemos resaltado. El primero, como ya he mencionado, era narrar la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. También mostrar la continuación de la obra de Jesús a través de la Iglesia y el Espíritu Santo. Y como tercer propósito, defender al cristianismo frente a las acusaciones judías. En este punto, Lucas intenta demostrar que los cristianos no eran rebeldes políticos y también que no resultaban ser una amenaza para el Imperio Romano. También Lucas también registra en varias ocasiones en que donde los funcionarios romanos declaraban inocentes a los cristianos.
Un ejemplo se encuentra en Hechos, capítulo 18, del versículo 14 al 15, donde se habla de Galión, quien rechazó las Mm, acusaciones judías contra Pablo. Y por último, el libro concluye hablando, mostrando a Pablo de Tarso, predicando libremente en Roma. No era considerado un delito tampoco. Bueno, esa es mi parte. Ahora, mm. mi hermana Kelly va a Qué continuar. lindo. Mm. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Todos los presentes, pues en esta ocasión sin cámara porque tengo ahí por ahí falencias en respecto al señal. En este caso voy a hablarles sobre el destinatario del libro de Hechos. Nos menciona que está dirigido a Teófilo, ¿no? Teófilo. En este caso ya se menciona el propósito. Como bien se mencionaba anteriormente, Teos, que significa Dios, y Fileo, que significa amor. En este caso, ¿no? Amado de Dios. Felipe el Evangelista, uno de los 7 diáconos, nos menciona que elegido de la iglesia primitiva para servir a la comunidad. En este caso no es el apóstol Felipe, nos menciona que se destacó por su labor misionera, predicando en Samaria y bautizando al etíope, en este caso el eunuco, mostrando cómo el evangelio se extendió más allá de Jerusalén hacia los nuevos pueblos. Siguiente, por favor. Siguiente, muy bien. Siguiente. Perfecto. En este caso vamos a hablar sobre la estructura del libro de Hechos. En este caso está dividido en 3 partes principales, en las cuales también tiene subdivisiones. En la primera nos menciona que está dividido en la iglesia en Jerusalén, ¿no? Ahí menciona que es de Hechos 1:12 y 5:42. Este básicamente está enfocado al nacimiento y la consolidación de la comunidad cristiana en Jerusalén, ¿no? O sea, habla de la primera comunidad cristiana. En este caso, obviamente, sucedió después de la ascensión de Jesús, donde los discípulos permanecían pues unidos en oración, como se sabe, ¿no? Esperando el Espíritu Santo, denominado este acontecimiento como Pentecostés, donde ellos reciben el Espíritu Santo, lo que inició pues en este caso el inicio de la iglesia, por lo que se caracterizó por la comunión, la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan y la vida en comunidad. Como punto número 2 tenemos la actividad apostólica de Pedro y Juan, donde ellos comienzan a predicar, en este caso dicen, ¿no? Con poder, con autoridad. Pedro y Juan realizaban también milagros, en este caso menciona como la curación del cojo, lo que genera un gran impacto, ¿no? Sin embargo, también enfrentaban oposiciones de las autoridades religiosas, como se sabe en la historia, y también evidenciaba otro conflicto entre el nuevo movimiento cristiano y el judaísmo. Punto número 3, testimonio y persecución de los apóstoles, en donde la iglesia pues venía creciendo y sin embargo pues no aumentaba la persecución a causa de ello, donde los apóstoles son arrestados, pero sin embargo no mencionaba que continuaban predicando con valentía, con seguridad, con constancia y perseverancia, ¿no? En este periodo pues muestra la firmeza de la fe y la obediencia a Dios. Caso, a pesar de que ellos puedan tener oposiciones, momentos muy complicados en esos tiempos, ellos seguían firmes en lo que Jesús mismo les había enseñado y también les había encomendado. Siguiente, por favor. El punto número 2 habla de Jerusalén a Antioquía. Bueno, aquí ya comienza la iglesia a crecer, a expandirse, ¿no? En este caso no solamente en el grupo judío, sino también fuera de eso. El grupo de los helenistas, menciona ahí. Según la historia, también ahí surgen conflictos internos entre los judíos y la cultura griega. En este caso, ¿no? Mencionamos a las helenistas. También nacieron los diáconos, en este caso para organizarle servicio, destacando, pues, en este caso mencionan un nombre que es Esteban, el primer mártir cristiano, cuya muerte provocó la dispersión de los creyentes, en este caso, ¿no? Punto número 2, evangelización de Samaria. A causa de los conflictos, de los problemas que estaban pasando,
los cristianos empezaron a separarse, digamos, ¿no? A dispersarse y en la cual también iban predicando en Samaria, donde Felipe anunció el Evangelio de manera provechosa, se podría decir, mostrando que el mensaje de Jesús pues no tenía límites, tenía que irse, como decía, ¿no? Predicarse pues en todos los lugares. Punto número 3, Pedro firma la misión a los paganos. Pedro tiene una visión que lo lleva a comprender que en este caso el Evangelio también era para los gentiles. Menciona también sobre el bautismo de Cornelio, ¿no? Y también apertura a la iglesia a los no judíos, fuera de ellos, ¿no? Otras comunidades. Evangelización de Antioquía. Antioquía se convierte en un centro importante del cristianismo también, donde los discípulos son llamados cristianos. Resalta que eso fue la primera vez donde se le menciona como cristianos, ¿no? Y la iglesia sigue creciendo y también, imagino en el proceso ya ellos van aprendiendo y trabajando de una manera más organizada. Y nos dice que mientras que Pedro continuaba su misión y es liberado milagrosamente de la prisión, ¿no? También la historia es muy conocida. Siguiente, por favor. Como punto número 3, menciona de Antioquía a Roma. Esta etapa también muestra la expansión misionera y organizada del viaje, sobre todo de Pablo, ¿hasta dónde? Hasta Roma. Evangelización de Chipre y Asia Menor. Esto inicia justamente con el primer viaje de Pablo y Bernabé, donde ellos empezaban a predicar, ¿no? En su viaje, en sinagogas y también dice a los gentiles. En este caso, pues eso generaba unos debates que es donde los paganos debían seguir la ley judía, ¿no? Y el concilio de Jerusalén que se resuelve la fe cristiana en Cristo, que era suficiente para la salvación, donde conocen más la palabra, conocen a Jesús, lo que había encargado de sus obras y todos los demás. Evangelización de Grecia. Pablo, como sabemos, sigue viajando. Obviamente sus viajes eran misioneros. En este caso pasa por Macedonia y Grecia, donde fueron fundando también comunidades o lugares, ¿no? Cristianos. En este caso como las ciudades de Filipos, Tesalónica y Corinto. Y de esa manera también iba creciendo mucho más, expandiéndose la palabra de Dios y también, ¿no? Formándose esos grupos cristianos fuera de esa comunidad donde inicialmente había empezado. El punto número 3 menciona el camino hacia Roma, donde bueno, Pablo es arrestado en Jerusalén y comienza pues todo el proceso judicial que no se conoce, todo eso, y a pesar de estar preso, nos menciona que él seguía firmes en el propósito que él tenía, seguía predicando, en el lugar que él se encontraba seguía predicando, compartiendo la palabra. Y finalmente pues llega a Roma, donde sigue anunciando el reino de Dios. Este mensaje, pues como sabemos, de esa manera fue creciendo y creciendo pues la iglesia o los cristianos y también la palabra de Dios se dio a conocer a muchos lugares de esa manera. Muchas gracias. Muy bien. Astrid. Siguiente, por favor, hermana. Ya, bien. Bueno, les comentaré acerca del mensaje principal del libro de Hechos. Si bien el libro de la introducción del Nuevo Testamento, el libro de Hechos menciona de que puede resumirse de que Jesucristo no terminó su obra al ascender al cielo, sino que continúa edificando en su iglesia mediante el poder del Espíritu Santo, mientras que el Evangelio se extendía a todas las naciones. El libro de Hechos se puede considerar claramente un libro de misión, si bien se ha observado que el Evangelio es predicado y la iglesia estuvo establecida de manera progresiva, como primero en Jerusalén, luego en Judea, después en Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra, alcanzando el mundo gentil. Como siguiente punto, número 3 que consideré, el Espíritu Santo es el poder que impulsa la misión. Si bien es cierto, el autor del libro, según el Cordero y el León,
destaca que el Espíritu Santo es el poder que impulsa la misión. Cada expansión del Evangelio ocurre bajo su guía y no por iniciativa de los discípulos, sino que es por medio de esperar acerca del Espíritu Santo. Entonces, como mensaje principal y versículo es, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seguido a ello, la aplicación del libro de Hechos para la iglesia de hoy, eh, es importante saber de que la iglesia debe depender del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Si bien es cierto, en Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 26, hay un acontecimiento donde los discípulos le preguntan a Jesús si restauraría en ese momento el reino de Israel. Entonces Jesús no responde sobre el tiempo específico, sino que les enseña que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos y que ellos serían los testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria hasta el último de la tierra. Entonces, desde ahí la iglesia primitiva nos está dando a entender que es muy importante la espera del Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, solo después de recibir su poder del Espíritu Santo, ellos comenzaron a cumplir la misión encomendada por Cristo. Entonces, nosotros como iglesia necesitamos recordar que es necesario depender de la guía, de la dirección bajo el poder del Espíritu Santo. Luego, como siguiente punto, la iglesia debe vivir en unidad, vivir en oración, una unidad constante. En sí, uno de los testimonios más impactantes en la iglesia primitiva es su vida en comunión y unidad espiritual. Dice que los creyentes compartían, oraban juntos y se servían unos a otros, mostrando que el Evangelio no solo era de manera individual, sino también de manera colectiva. En el versículo Hechos 2:42 dice, perseveran en la doctrina de los apóstoles, en comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en Hechos 4:32 menciona, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Eh, siguiente hermana, por favor. Ya. Como siguiente punto, tenemos eh, que saber que la misión sigue siendo anunciar a Cristo, ser testigos de Cristo. Podemos darnos cuenta que desde el comienzo hasta el final del libro de Hechos, el centro del mensaje es Jesucristo. Si bien Pedro predicó a Cristo en Jerusalén, Felipe lo anunció en Samaria y Pablo lo proclamó hasta Roma. La misión de la iglesia no ha cambiado. Hechos 1:8 menciona, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Hechos 28:31 menciona, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La misión de la iglesia no ha cambiado, anunciar a Jesucristo con la palabra, con nuestro testimonio de vida. Luego, por último, que consideré es el Evangelio es para todos. Uno de los grandes temas de Hechos es que Dios abrió la puerta a la salvación a todas las naciones. La conversión de Cornelio, podemos ver el ejemplo, y la misión de Pablo demostraron que el Evangelio no estaba limitado a un grupo en sí en particular. Hechos 28 menciona, esa salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles y ellos oirán. Hechos 10, 34 y, 30, y versículo 35 refiere, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. La iglesia de hoy debe mantener una visión misionera, llevando el Evangelio a todas las personas sin distinción de raza, cultura, condición social o nacionalidad. Entonces, el Evangelio, si bien rompe barreras geográficas y culturales, religiosas, en hecho podemos darnos cuenta acerca de cómo se fue expandiendo el Evangelio que Dios dio a conocer a sus discípulos. Hasta ahí nomás, hermanos. Muchas gracias. Muy bien, gracias por la exposición del libro de Hechos.
Espero que cada exposición haya contribuido en su aprendizaje. Bueno, los que han hecho el trabajo más van a recordar lo que han estudiado, ¿no? Pero si he estado atento, algo siempre recordamos, ¿no? Bueno, la estructura del libro de Hechos, hay formas distintas de poderlo visualizar, ¿no? En este caso, el grupo ha trabajado el tema de lugares geográficos, ¿no? Jerusalén, luego Antioquía y luego hasta lo último en la tierra, ¿no? Esa es la estructura que ha presentado el grupo. Pero también hay otras posibles estructuras, ¿no? Como por ejemplo el ministerio de Pedro en primera parte y luego el ministerio de Pablo, ¿no? En dos personas, Pedro y Pablo, ¿no? También se puede agrupar así el libro de los Hechos. Bueno, ya nos hemos pasado 5 minutos, pero valió la pena para poder escuchar a todos. Les dejo para que descansen. Al grupo voy a enviar la tarea correspondiente para la próxima semana, ¿ya? Al grupo de WhatsApp. Los mismos grupos continúan, ¿ah? No se disuelvan, no se vayan. Los grupos continúan y voy a dejar ahora lo que van a trabajar para la siguiente semana. Ahí voy a explicar en el grupo. Nos toca ahora revisar el corpus paulino, ¿no? No Las entendí. cartas de Pablo. Hable acerca de alguna carta y la pueda presentar, ¿no? La puedes poner con los puntos que voy a indicar en el grupo, ¿ya? Muy bien, que descansen, eh, tengan una bonita noche, sueñen con los libros, los evangelios, y mañana les espera un gran día, ¿ya? Vamos a terminar orando y pidiendo al Señor que nos bendiga y nos dé descanso de orar. ¿A quién desea orar? ¿Algún hermano? Bueno, a ver, Cristian Villalta Ok, Campos, pastor. Justo, por favor, sí, pastor. despídenos orando, por favor. Justo yo lo iba. Ya, oremos, hermano. Bendito Padre, Señor, gracias primeramente por un día más de vida que nos das, Señor, para poder realizar nuestras actividades tanto dentro y fuera de nuestros hogares, Señor. Así también por darnos la disposición de poder investigar lo que tú quieres llevarnos a cabo mediante todo tu libro de estudio del Nuevo Testamento, Señor. Gracias porque pones en la disposición de cada uno de mis hermanos acá presentes en poder investigar, escudriñar más tu palabra y así también llegar a un aprendizaje más de lo que tú nos quieres dar en cada día, Señor. Gracias también por el tiempo que nos das también para poder realizar otras actividades fuera de nuestros hogares. Ahora sí también agradecido también al pastor que da sus conocimientos, sus puntos de vista de cómo podemos llevar a cabo tu evangelio y así mismo escudriñar más de tu palabra. Gracias también porque cada día nos examinas, Señor, que siempre estamos dispuestos a poder realizar otras cosas, pero a través de tu palabra podemos ordenarnos. Ahora también te pido, Señor, que nos des un descanso tranquilo para así poder amanecer con bien para el día de mañana, realizar nuestras próximas actividades y cuando no, buscándote siempre a ti por a través de tu palabra y los devocionales que hagamos cada uno. De los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos el Buenas jueves. noches. Gracias, Atentos al pastor. grupo. Gracias. Todos. Buenas noches.